nuestro Padre. ¿Cuánto pueden decir amén? Un gran privilegio el poder llegar a la casa de nuestro Dios. Le voy a invitar que abran sus Biblias en el Isaías 43. Isaías 43. Aleluya. Y la palabra de nuestro Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Hermosa la palabra de Dios en este día. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y darle gracias al Señor? Porque Él ha sido bueno. Oh Señor Jesús, en esta tarde venimos ante tu presencia, Padre, con un corazón agradecido, Dios, por todas tus bondades, por todas tus misericordias. Padre, en este día venimos ante tu presencia, mi Dios, trayendo la mejor ofrenda ante ti, Señor. Permite que nuestra alabanza suba ante tu presencia como un olor fragante. Oh mi Dios, porque queremos entrar a tu presencia para adorar y exaltar tu nombre. Oh Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate en medio de tu pueblo. Tú conoces la necesidad que hay en cada uno de tus hijos. Oh Espíritu de Dios, yo te pido que tú te muevas con poder y gloria, oh Padre amado, y que no salgamos de este lugar igual como entramos. Oh mi Dios, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Oh, te bendecimos, Señor. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón.
contentos de estar en la casa de Dios? ¿Cuántos están contentos de poder estar en la casa de Dios? ¿Cuántos están agradecidos del favor y de la misericordia de Dios? Amén. Tenemos que constantemente darle gracias a Dios por todo. Amén. Aun cuando las cosas no salen como nosotros quisiésemos, aun cuando las cosas no salen como nos gustaría, ¿verdad? Entendemos que en los caminos del Señor estamos sujetos a la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios dice que ni una hoja cae de un árbol. ¿Usted escuchó eso? Ni una hoja cae de un árbol, sino es la voluntad de Dios. Entonces, como hijos de Dios, estamos sujetos a su voluntad. Por eso nuestro Señor Jesucristo enseñaba, bendito Dios, en la oración al Padre Nuestro, cuando les daba esa enseñanza, cómo orar al Padre, dándole las instrucciones a sus discípulos. Claramente decía que se haga su voluntad y no la nuestra. Bendito Dios. Y el cristiano que aprende a vivir bajo la voluntad de Dios siempre será victorioso. El cristiano que vive siempre aceptando la voluntad de Dios, aunque no le entienda, siempre verá días de victoria. Alabado y exaltado el nombre del Señor. Les saludamos nuevamente en el nombre de Jesús a nuestros hermanos que nos están viendo allá desde sus hogares. Les enviamos un abrazo fraternal. Bendito Dios, esperando, ¿verdad?, que el Señor siga cumpliendo sus propósitos en cada uno de nosotros. Le voy a invitar que abra sus Biblias en una porción muy conocida en el libro de Hechos. Bendito sea el nombre de Jesús, capítulo 16. Bendito Dios. Capítulo 16, vamos a tomar como base el verso 23 y 24. Bendito Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la iglesia dice: amén. Hechos capítulo 16, verso 23 dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda honra y toda gloria. Padre, te doy gracias en esta tarde por el privilegio de exponer tu palabra. Gracias, Señor, que las puertas de tu casa se han abierto en este día para que tu pueblo pueda alabarte, pueda exaltar tu nombre y también escuchar tu palabra, mi Dios. Te pido que pases un carbón encendido por mis labios y que permitas que este mensaje, esta meditación de esta tarde pueda ser de bendición para cada vida. También oro por mis hermanos que nos están viendo, Señor, desde sus hogares, que tú de la misma manera ministres a ellos de una manera poderosa, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Muchas veces se nos hace difícil poder discernir las cosas que nos ocurren. Cuando vienen situaciones a nuestra vida, se nos hace difícil entender el porqué. Muchas veces se nos hace difícil, bendito sea el nombre de Jesús, discernir por qué las cosas nos ocurren. Y viene la duda a nuestras mentes, a nuestros corazones, ¿verdad? Y pensamos si lo que
nos está ocurriendo viene de Dios o no viene de Dios. Y en medio de esa incertidumbre, analizamos el asunto para ver si podemos descubrir con mayor claridad la razón de dicho evento. Yo no sé a cuánto les ha pasado que atravesamos situaciones y nos preguntamos: Señor, ¿pero por qué a mí? Señor, pero si yo he estado obedeciéndote, yo he tratado al máximo de cumplir contigo, ¿por qué me tiene que ocurrir esto a mí? Y muchas veces nos vamos y empezamos a meditar: ¿será algo que dije? ¿Será algo que pensé? ¿Será algo que hice que provocara esta situación en mi vida? Podemos ver el apóstol Pablo atravesando una situación bastante complicada, una situación de sufrimiento, una situación de injusticia, una situación incomprensible, pero que él supo afrontarla porque él sabía quién era el que a él lo dirigía. Él sabía que todas las cosas que vienen a nuestra vida vienen con un propósito. Muchas veces no son de nuestro agrado, pero al final tendremos una gratificación, no de parte de los hombres, sino de parte de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Jesús? Bendito sea el nombre de Dios. Pablo y Silas fueron desviados de su camino. El Espíritu Santo les impidió que llegaran a su destino y fueron llevados a Filipos a través de una visión. Y esta situación los llevó a encontrarse con una mujer que tenía espíritu de adivinación. Pablo y Silas se cansaron de escuchar a esta mujer ir tras ellos diciendo: estos son hijos de Dios, estos son hombres de Dios. Porque algo que tenemos que entender es que el enemigo no tiene por qué halagarnos a nosotros. Y también tenemos que entender que el espíritu de adivinación no tiene que ver nada con nosotros ni con el pueblo de Dios. Amén. Y que esas cosas no se pueden mezclar. Yo no sé si usted se acuerda cómo gente que profesan ciertas religiones consultan todavía a los adivinos, consultan todavía al horóscopo y llámase cristianos y se llaman hijos de Dios. Pero es que las tinieblas y la luz no pueden tener ningún tipo de conexión. Amén. La luz y las tinieblas no se llevan. Entonces vemos muchas personas, amados hermanos, y yo me acuerdo cuando crecía que muchas personas eran bien devotos a su iglesia, pero se les enfermaba el niño e iban corriendo donde una tal curandera. Otros iban a que le hicieran una limpia. Y podemos seguir ahí por ahí. Muchos de ustedes saben de qué yo estoy hablando. Pero cuando estamos en los caminos del Señor, nosotros no podemos ser partícipes de tales cosas. Y el apóstol Pablo claramente le puso un freno a esta mujer. ¿Por qué? Para darnos a nosotros a entender que la presencia de Dios no necesita ayuda de ninguna hueste de las tinieblas para exaltar el nombre de Dios. Dios se basta por sí solo. Dios es poderoso y no necesita, aleluya, alabanza de ninguna fuente del enemigo. Pero ¿qué sucede? Que esta mujer tenía unos amos a los cuales ella les producía mucho ingreso.
¿Y qué pasa cuando Pablo y Silas reprenden a aquel demonio y aquella mujer queda libre? Pues los amos quedaron enojados. La mujer quedó libre, pero los amos se enojaron. ¿Por qué? Porque habían perdido su fuente de ingreso. Y se fueron a quejar con las autoridades, levantando falso testimonio de Pablo y de Silas. Bendito sea el nombre de Jesús. Amados hermanos, lo que podemos deducir de todo esto es que en el apóstol Pablo había un entendimiento, y era que todo lo que él vivía, todo lo que él sufría, lo hacía para Cristo. El apóstol Pablo había entendido que si vivía, vivía para el Señor, y si moría, él estaba dispuesto a morir por Cristo. Hoy en día es muy difícil escuchar cristianos que digan: yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Hoy en día es muy difícil escuchar cristianos decir que se van a privar de ciertas cosas por amor a la obra de Dios. Si difícilmente ayunamos, difícilmente muchas veces vigilamos o sacamos tiempo para Dios. Pero el apóstol Pablo es el ejemplo vivo que tenemos en la palabra de Dios, que toda su vida estaba dedicada a Dios. Y vemos, amados hermanos, que dice la palabra del Señor que cuando los dueños de esta mujer pusieron esa acusación en contra de Pablo y de Silas, el verso 22 dice que les azotaron con varas, les rascaron sus ropas y ordenaron azotarles con varas. Yo leía algo con respecto a este azote con varas. Es muy común que escuchemos de los azotes que daban los romanos, ¿verdad? Y daban, ¿verdad? En el tiempo de Jesús. Jesús fue azotado. Pero azotar con vara era una experiencia diferente. Bendito sea el nombre de Jesús. Según leía, el azotar con vara era un castigo súper cruel. Según dicen los expertos, acostaban a la persona, le quitaban las sandalias y el azote era en los pies. Usted escuchó, el azote era en los pies. Y era una tortura dolorosa. Al quitarle la sandalia, acostaba en el suelo con los pies levantados y azotaban la planta de los pies. Normalmente eran 3 azotes. El primer azote de vara causaba un dolor insoportable. 2 azotes de vara dejaban a la persona coja. Y 3 azotes de vara lo podían dejar lisiado para toda la vida. Y Pablo recibió estos 3. Pero como él andaba solo, él no había llegado hasta aquel lugar por invento suyo, por antojo suyo, sino porque el Espíritu Santo lo dirigía. Pero por si fuese poco, dice la palabra del Señor que después que le azotaron, les echaron en la cárcel y le dieron instrucciones precisas al carcelero para que los dejaran bien profundos
resguardase con seguridad, como que si fuesen unos tremendos delincuentes. En la actualidad las cárceles de máxima seguridad se dan para aquellos delincuentes de primera. Estos hombres no habían hecho nada en contra de la ley ni en contra de nadie. Al contrario, habían traído libertad a una persona, a una vida. Sin embargo, fueron tratados de esta manera. El carcelero, al escuchar el mandato, al haber recibido el mandato, ¿verdad?, dice que los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. ¿Qué era el cepo? Eran unas maderas que tenían, en las cuales lo utilizaban para asegurarle los pies a los prisioneros, de tal manera que no se podían mover. Era una tortura en sí, como que fueran grandes criminales. Pero a todo esto, ¿qué hacían Pablo y Silas? La palabra no nos relata de que Pablo dijo: yo quiero que llamen a mi abogado. Pablo no dijo: yo quiero que llamen a su jefe porque aquí se está cometiendo una injusticia. El verso 25 nos da la respuesta: pero a medianoche. Ese pero muchas veces es sinónimo de excusa, ¿verdad? Pero en esta ocasión nos indica que algo está por suceder. Pero a la medianoche. Estaban Pablo y Silas orando y cantaban himnos a Dios. ¿Qué haces cuando estás en tus pruebas? ¿Qué haces cuando viene la tentación a tu vida? ¿Qué haces cuando las cosas te salen mal? Leí algo que dice que nosotros los seres humanos por naturaleza tenemos en nuestra naturaleza de echarle la culpa a otras personas por nuestros actos o por las cosas que nos suceden. Pero eso no es algo nuevo, eso viene desde el principio. Si usted se recuerda, cuando Adán y Eva le echó la culpa a la serpiente. Pero Adán fue más allá. Adán echó la culpa a la mujer, pero también le echó la culpa a Dios, porque le dijo: la mujer que me diste. En otras palabras, tú la pusiste en mi camino, ella es la causante. O sea, Adán fue más atrevido todavía. No solo le echó la culpa a Eva, le echó también la culpa a Dios, le tiró la bola al Señor. Mientras que Pablo y Silas, en vez de ponerse a ver a quién le echaban la culpa, en vez de ponerse a pensar qué fue lo que hicimos mal, por qué fue que nos desviamos, ¿habrá sido Dios quien nos trajo aquí? ¿Habrá sido Dios que hizo que permitiera todo esto? ¿Usted sabe cuánto cristiano uno encuentra en el camino que se queja de Dios? Sí, pero es que Dios dice en su palabra esto y lo otro, ¿por qué Él permite que esto me pase? ¿Por qué permite que cosas vengan a tu vida el Señor? En primer lugar, porque Dios quiere ver tu fidelidad. En segundo lugar, porque Dios tiene un propósito divino contigo.
Y todo lo que viene a nuestras vidas cuando estamos caminando en la voluntad de Dios, amados hermanos, traerá frutos de victoria. Todo lo que venga a nuestras vidas no nos va a destruir, sino que nos hará crecer, nos hará levantarnos, nos llevará al lugar donde Dios quiere llevarnos. Pablo y Silas son un vivo ejemplo de lo que el creyente debe de hacer en el momento de su prueba. Oraban y cantaban himnos a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta tarde? En esta cárcel podemos ver que no había nada de comodidad. No es que en esa prisión tenían un lugar especial para que todos los creyentes fueran a alabar a Dios. Era un calabozo oscuro, hediondo, frío, y por si fuese poco los tenían amarrados de los pies, que no se podían mover. Después de haber sido azotados en los pies. Bendito Dios. Bendito Dios. No era una situación cómoda. Pero ellos sabían en quien ellos habían creído. Y aunque la situación no era cómoda, ellos sabían que su victoria estaba en Dios. Que era orando que se conquistaban las victorias. Que era alabando a Dios que iban a alcanzar ese propósito divino en sus vidas. Amados hermanos, Pablo tenía muy claro cuál era el precio del deber. Por eso es que yo le decía antes que en una ocasión él dijo que no solamente estaba dispuesto, ¿verdad?, a ser atado por Cristo, sino a morir por Cristo. Todos nosotros tenemos un llamado. Todos nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Pero esta tierra tenemos que tener en claro que odia a Dios. Esta tierra odia a Cristo. Y por lo tanto, si odia a Dios y a Cristo, nos odian a nosotros, que somos sus iglesias, somos sus embajadores. Es por eso que no podemos esperar que el mundo simpatice con la iglesia, que siempre nos acepten, que siempre estén de acuerdo con nuestras opiniones o con nuestras maneras de ser. Porque el mundo siempre estará en contra de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Jesús? No son palabras bonitas. No es lo que quisiera usted venir a escuchar en domingo, pero tenemos que entender una realidad, que estamos viviendo tiempos peligrosos, que estamos viviendo tiempos difíciles, y que hoy más que nunca como cristianos debemos de agarrarnos de Dios. Que hoy más que nunca tenemos que entender que fuera de Él no llegaremos a ningún lado. El mundo nos va a dar la espalda. Jesús dijo que si a Él le hicieron tales cosas, también a vosotros los harán. Hay poder en Jesús. Hace años cantábamos un corito y los hermanos se recordarán que decía: batalla no es batalla, sino viene la prueba. Si no hay las luchas, batalla no es batalla. Pero
decía con Jesús: yo iré, pelearé la batalla. Y si Cristo al frente va, ganaré la batalla. Amados hermanos, el caminar del cristiano es una batalla constante, donde no podemos acudir a las leyes a que nos defiendan, porque las leyes nunca van a entender los caminos del Señor. Los hombres nunca van a poder entender los propósitos de Dios, pero tenemos un Espíritu Santo que está en nosotros y está con nosotros y no nos va a dejar hasta que nuestro Redentor vuelva por su iglesia. Bendito Dios. ¿Cómo reaccionamos ante las vicisitudes? Muchas veces pasamos por situaciones y pensamos que nadie nos entiende, y que nuestras situaciones son las peores, que somos nosotros los que sufrimos más que otros. Jesús. La situación de Pablo y Silas no era la más fácil. No hay nada peor, amados hermanos, que la autocompasión. Usted no ha oído de personas que se viven compadeciendo de ellos mismos todo el tiempo. Queremos que todos nos miren y se apiaden de nosotros. Bendito Dios. El apóstol Pablo no sufría de este complejo. El apóstol Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo decía: yo he aprendido a vivir en la escasez, he aprendido a vivir en la abundancia. El apóstol Pablo había aprendido a atravesar tormentas. El apóstol Pablo atravesó muchas situaciones. Fue mordido por una víbora. Después de que era náufrago, ¿verdad?, quedaron en alta mar. El apóstol Pablo en ningún momento le quiso dar a entender a la iglesia que se compadecieran de él. Él siempre estuvo al frente, dándonos a entender que su dependencia no estaba en los hombres ni en esta tierra, sino que estaba en el Dios vivo. Dios estaba con ellos en aquella celda, y eso hace la gran diferencia. Estás en medio de tu problema, pero Dios está contigo. Estás atravesando enfermedad, pero Dios está contigo. Estás atravesando escasez. La diferencia lo hace cuando Dios está en el asunto. Por eso Moisés decía: si tu presencia no va con nosotros, de aquí no nos movemos. Lo importante, amados hermanos, de vivir en la presencia de Dios. Y eso cambia todo el panorama. Y Pablo y Silas habían entendido que en aquella celda ellos no estaban solos,
que los habían humillado, los habían maltratado, y quizá la gente los estaba viendo mal, quizá criticándolos. Y estos no son los grandes evangelistas, y estos no son los hombres de Dios, y este Pablo no es ese hombre elocuente que habla de un Dios todopoderoso. Y cómo Dios permite que esto le suceda ahora, porque eso es lo más terrible. Lo más terrible es aquellos que nos rodean y están diariamente señalándonos y viendo lo que nos ocurre y echándole la culpa a Dios y cuestionando nuestra fe. O cuestionando si estamos mal de parte de Dios, como lo hacía la mujer de Job. En vez de apiadarse de su marido y de buscar la manera de tenerlo más cómodo, lo primero que hizo es: algo has de haber hecho, maldice a tu Dios y muérete. Los amigos de Job decían: ¿qué fue lo que hiciste, Job, para que Dios te castigara de esta manera? Y yo no creo que Pablo y Silas no hubieran tenido ese mismo problema estando en aquella prisión, donde todos aquellos hombres que los rodeaban a lo mejor habían escuchado de ellos. Mas sin embargo, Pablo y Silas cerraron sus oídos a todo lo que los hombres podían decir, y abrieron su corazón para todo lo que Dios les quería dar. En esta tarde, iglesia, cierra tus oídos a lo que el mundo te está diciendo. Todo lo que vaya en contra del propósito de Dios, sácalo de tu camino. Todo lo que te aleje de Dios, hazlo a un lado. No le des cabida. Haz como Pablo y Silas en esta tarde. En medio de tu problema, alaba a Dios. En medio de tu problema, órale al Señor. Señor, no entiendo lo que me está pasando, pero yo estoy en tus manos. Señor, no sé cómo esto vaya a terminar, pero yo sigo confiando. Bendito sea el nombre del Señor. Y es interesante ver cómo tanto Pablo como Silas no estaban llorando, lamentándose la suerte que les había tocado vivir. No estaban ni maldiciendo ni reprendiendo las circunstancias, ni tampoco estaban reprendiendo al diablo como muchas veces nosotros lo hacemos, ¿verdad? Ellos tampoco estaban cuestionando a Dios por haber sido azotados y haber sido puestos en la cárcel. Las circunstancias adversas, amados hermanos, son oportunidades que Dios nos da para honrarlo y para darle gloria por su amor y su fidelidad y su misericordia. El objetivo de Dios es salvar. El objetivo de Dios es que el evangelio de Jesucristo sea predicado. Ellos no sabían exactamente cuál era el propósito de aquella situación, pero dice la palabra del Señor que en aquel momento ellos cantaban y oraban a la medianoche, y de momento vino como un estruendo, como que todo aquello tembló, aleluya, y dice que las rejas de la cárcel se abrieron. Quiere decir que hay poder en la alabanza. Quiere decir que hay poder en la oración. Que usted, en vez de quejarse, comienza a alabar a Dios. Amados hermanos, las rejas se van a abrir, las cadenas se van a romper. Aleluya. Cuando usted deposita su confianza en Dios. Dios hace la diferencia. Diga en esta tarde: tu presencia, Señor,
hace la diferencia. Tu presencia, Señor, hace la diferencia. Cuando aquellos hombres empezaron a adorar, cuando aquellos hombres empezaron a cantar al Señor Todopoderoso, Dios no tenía otra alternativa y dijo: mira mis hijos que han sido injustamente torturados, han sido injustamente castigados, y no ha salido de su boca ni una queja, no ha salido de su boca ninguna palabra de maldición, no ha salido de su boca ninguna pregunta, solamente han adorado mi nombre. Dice el Señor: no tengo nada más que hacer que romper esas cadenas, que abrir esa celda, que darle su libertad. ¿Cuánto le dan gloria al Señor en esta hora? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, no se queje, no se lamente, espere en el Señor, alabe su nombre, y las cadenas se van a soltar en el nombre de Jesús. Pero usted dirá: ¿pero para qué todo esto? Pues si los presos que estaban ahí, al ver que las cadenas se soltaron, lo primero que hacen es escapar, ¿verdad? Sin embargo, ellos se quedaron allí. Había un carcelero con el cual Dios quería tratar. Había un alma con el cual Dios se quería glorificar, y ese era el carcelero. Si aquellos hombres hubiesen escapado, a aquel carcelero le tocaba la pena de muerte. Sin embargo, Pablo le grita: no te hagas daño, porque aquí estamos. Y el carcelero, al ver esta situación, le hace esa pregunta. Esa pregunta que marcó su vida para siempre. Verso 28 dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó, hablando del carcelero, adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Cuánto le da gloria a Dios? Usted dirá: pero ¿para qué pasó Pablo y Silas todo esto, el sufrimiento? Era que Dios tenía un propósito, porque no solamente el carcelero iba a conocer a Jesús como su Señor y su Salvador, sino toda su familia. Y la respuesta de Pablo y Silas fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esa es una promesa que nosotros hemos abrigado en cada una de nuestras familias, y tenemos esa confianza que aún aquellos que no les sirven, un día el Señor los va a salvar, porque hay una promesa de parte de Dios. Cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, y serás salvo a tu casa. Aleluya. ¿Cuántos están clamando por eso? ¿Cuántos están clamando en este día para que seres queridos, para que familiares vengan al conocimiento de la palabra del Señor? Aleluya. Entonces, ¿valió la pena el sacrificio de Pablo y de Silas? ¿El sufrimiento? Bendito Dios. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. En una noche surgieron grandes cosas. No tomó mucho tiempo, pero sí mucho sacrificio. Pero en aquel día llegó la salvación a una familia. Y esa familia, yo le aseguro que no se iba a quedar callada. Iba a proclamar y a testificar la grandeza de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cómo reaccionamos ante la adversidad? ¿Cómo vamos a actuar ante los problemas, iglesia? Todo sacrificio tiene una recompensa. Todo lo que atravesamos en esta vida, cuando estamos caminando en la voluntad de Dios, tendrá frutos de victoria. Cuando Dios permite el dolor en nosotros, es porque algo más grande está por venir. Cuando entendemos, amados hermanos, estas cosas, hay un gran alivio en nosotros, sabiendo que de alguna manera, de algún lugar, Dios se encargará de premiarnos. Bendito sea el nombre de Jesús. En el caso de Pablo y de Silas, fue la conversión del carcelero de Filipos y toda su casa. En el caso del sufrimiento de José, que fue dado por muerto, fue vendido como esclavo. Sin embargo, todo lo que él pasó fue con un propósito, y más adelante Dios lo premia y le trae salvación a su familia de una hambre que estaba arrasando toda la humanidad. De igual manera, cada uno de nosotros hay un premio aguardado para esos momentos de dificultad. Si sabemos esperar en Dios, si sabemos confiar en Dios, si sabemos y aprendemos a alabar a Dios en medio de la prueba y en medio del dolor, si aprendemos a orar antes de quejarnos, las cadenas se sueltan, las puertas de las prisiones se abren. Y ante todo, el propósito de Dios se cumplirá en nosotros. Hay poder en Jesús. Póngase de pie en esta tarde.